Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Ecuador se advierten vientos peligrosos para la Constitución aprobada por la mayoría de ciudadanos en el año 2008. Desde el mismo momento que se convalidó en consulta popular, los sectores conservadores amenazaron con bajarse la carta política porque no satisfacía sus intereses y objetivos políticos y en particular sus ansias y objetivos económicos. Y ahora con Guillermo Lasso en la presidencia se perfilan algunas opciones para ellos. Una de esas es la consulta popular, pero la misma Constitución, como se había previsto, tiene candados para no atentar contra ella. Por eso queremos conversar con quien nos puede clarificar hasta dónde es posible llegar a desmontar la Constitución de Montecristi. Por eso hablamos y nos conectamos con el jurista ecuatoriano Mauro Andino, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mauro, qué gusto verte, ¿cómo estás? Orlando, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo y un saludo cordial para toda América Latina. Gracias, Mauro. En el contexto de lo que decía en la introducción, me gustaría conocer tu punto de vista de orden profesional, jurídico. ¿Hasta dónde la Constitución de Montecristi tiene los candados suficientes como para no desmontar la estructura y sobre todo atentar contra el espíritu con el que se creó y que además es la primera Constitución aprobada, digamos, en esa lógica del constitucionalismo en consulta popular, lo cual le da otra legitimidad? Creo que hay que partir de un elemento que es fundamental, tratar de diferenciar un poco las dos posiciones o estos dos planteamientos que un poco ya han ido saliendo a la luz. Por un lado, se habla de una consulta popular para intentar realizar determinadas modificaciones al texto constitucional y de otra parte, los sectores tal vez más radicales de la derecha ecuatoriana hablan incluso ya de la posibilidad de activar el mecanismo de la muerte cruzada. En ambos casos, se necesita cumplir necesariamente con determinados filtros que establece el propio texto constitucional. Si se trata de una consulta popular para modificar la Constitución y básicamente para dar paso a esta iniciativa que la ha exteriorizado el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, para transformar la función legislativa en una función legislativa bicameral, es decir, para que no solo tengamos una asamblea o cámara baja, sino que también tengamos una Cámara Alta o Senado. Segundo elemento que plantea él, reducir el número de legisladores. Y el tercer elemento, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana con la finalidad de que básicamente la atribución de designación de autoridades y miembros de organismos de control y organismos colegiados pasen de este Consejo que se eliminaría hacia la Cámara Alta o llamado Senado que se crearía básicamente para este efecto. En ese caso, se necesita cumplir en estricto derecho, sí o sí, con un dictamen que en su momento ya lo emitió la Corte Constitucional cuando ese famoso Comité de Reinstitucionalización por la Democracia, que lo presidía Pablo Dávila, que a su vez en determinado momento fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que lo presidió el extinto doctor Julio César Trujillo, cuando Pablo Dávila, a través de una iniciativa popular normativa, presentó sobre estos mismos temas una propuesta de reforma para la Constitución, recolectando firmas a nivel nacional, la Corte Constitucional en su dictamen dijo, todo bien, señores, esto se puede cambiar, se puede incorporar en la Constitución, pero para esto se necesita implementar la vía de reforma parcial. Y esa reforma parcial significa dos debates en la Asamblea Nacional, el segundo debate 90 días después del primero, y para que se apruebe esa reforma parcial, la Corte dijo, se requiere que sea aprobado, porque así lo señala la Constitución, con 70 votos en el Parlamento ecuatoriano. Y una vez que sea aprobado con 70 votos en el Pleno de la Asamblea, recién ahí se tiene que convocar a una consulta popular o referéndum, para ser más preciso, porque estamos hablando de cuestiones jurídicas, para que en ese referéndum el pueblo ecuatoriano mayoritariamente se pronuncie y le diga sí a la reforma. Y si es que ganan ahí en ese referéndum, recién ahí se incorporan a la Constitución estos temas. Eso por el lado de la consulta popular y de estos temas que se están planteando desde Fernando Villavicencio y otros actores más alineados con la política gubernamental. Lo que se plantea en cambio de la muerte cruzada, este es un tema que puede
de No señalar te esto. escucho. Ya, ahí te Ya. escucho Te nuevamente. Ahí decía te escucho. que no dejemos de pasar esto y después abordemos lo de la muerte cruzada porque ya Perfecto. ahí entran otros temas. Pero fundamentalmente, si hay una sentencia, una resolución, un dictamen de la Corte Constitucional, ¿hasta dónde le dan las garantías, le dan las condiciones y además le dan los tiempos a un gobierno que recién se inicia para que pueda proceder de lo que estamos hablando? Te digo esto en función de dos ejes. El uno, que los tiempos en política, los expertos lo saben, son fundamentales. Hay cosas que se hacen en un tiempo y en otros puede ser que ya no funcione igual. Y la otra, ¿hasta dónde solamente esta intención oculta otras? Porque como decía en la introducción, siempre han querido bajarse no solamente la Constitución en la parte institucional, sino en los elementos incluso de orden doctrinario, donde se garantizan derechos, se garantizan soberanías, se garantizan incluso instituciones. Eso para la derecha nunca funcionó. Para ellos la Constitución debería tener 5 artículos y nada más, y todo se arregla por leyes y por resoluciones. Mira, Orlando, creo que hay que tener claridad en un aspecto, ¿no? Sobre los tiempos, lo que tú mencionabas. A mí me parece que lo que el gobierno está apelando en estos momentos es a tratar de capitalizar, hay que decirlo con absoluta sinceridad también, el exitoso plan de vacunación, que cierto es, ha tenido éxito. O sea, eso hay que reconocer, hay que felicitar, pero más allá de felicitar, lo que uno no puede hacer tampoco es agradecer de rodillas, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que el gobierno nos está haciendo un favor, y no es que nos está haciendo un favor. El gobierno lo que está es cumpliendo su rol. La institucionalidad del Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos y dentro de eso debe garantizar y proteger el derecho a la salud y, por supuesto, el derecho a la vida. Y eso es lo que está haciendo, cumpliendo con su obligación. Entonces, digamos, comparado también con lo que había hecho el gobierno de Moreno, claro, la vara no es pues que sea demasiado alta, sino que es una vara mínima por ser suave en las expresiones. Pero bueno, ha hecho un buen trabajo sobre el plan de vacunación este gobierno. Y me parece que lo que intenta es capitalizar políticamente este tema. ¿Para qué? Para un momento en el que la gente, digamos, les respalde muchísimo a nivel político por el éxito del plan de vacunación, ellos intentar convocar a esta consulta popular. Pero aquí hay que ser respetuoso de los filtros y de los candados que señala la propia Constitución y del propio dictamen que ya ha establecido la Corte Constitucional y que lo he señalado. Incluso el propio presidente podría, él, mediante su iniciativa, intentar convocar a un referéndum o a una consulta popular para modificar vía mecanismo de democracia directa estos mismos temas que hacían planteado. Pero la Corte Constitucional nuevamente es la que define cuál es la vía. Y yo me imagino que la Corte no va a traicionar su precedente jurisprudencial, pues, porque la Corte ya dijo en su momento que la vía para hacer estas transformaciones, estos cambios, es reforma parcial y sería terrible que en menos de 2 años, porque no es más de ese tiempo, estamos hablando de probablemente año y medio, en fin, lo que presentó Pablo Dávila, la Corte ya dijo que la vía es reforma parcial con el procedimiento que te expliqué. Pero ahora, por debajo de este planteamiento, ¿qué es lo que puede existir? Este afán de decir que es necesario reducir asambleístas, volver la función legislativa bicameral y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Estos temas seducen mucho a la ciudadanía y enganchan, porque en medio de una crisis económica, en medio de una crisis sanitaria, cuando enfrentamos la pandemia, ¿a qué ciudadano humilde, modesto de nuestro país no le va a enganchar, no le va a hacer sentido que le digan hay que reducir asambleístas y hay que mandarles a la casa a varios de ellos porque tenemos un exceso de legisladores? ¿Qué ciudadano de a pie se va a oponer a esto? Le va a seducir en gran medida esta propuesta, pero en el fondo lo que a mí me parece que quisieran hacer es incorporar otra disposición en ese pedido de consulta popular y decirle a la gente que, aparte de preguntarle si está de acuerdo en que se reduzcan el número de legisladores, preguntarle también si es que está de acuerdo en que los actuales asambleístas se vayan a su casa. ¿Para qué? Para inmediatamente convocar nuevamente elecciones para elegir diputados o asambleístas de la Cámara Baja y senadores de la Cámara Alta y con eso garantizar una nueva correlación de fuerzas políticas del gobierno. Es decir, librarse de la oposición democrática que existe en este momento
porque no tienen de su lado ni a los legisladores social cristianos, ni a los legisladores de UNES, y yo agregaría ahora también de forma parcial, aunque tenue, pero empieza a evidenciarse, los legisladores de Pachacutic que Claro. votaron a favor de esta resolución para condenar el retorno del Ecuador al CIADI y pedirle a la presidenta de la Asamblea que a través del coordinador jurídico de la Asamblea se presente una demanda de inconstitucionalidad por este tema. Entonces, creo que un poco el gobierno está sondeando este tema y observan esta consulta popular como una herramienta para poder mandarles a la casa, convocar a elecciones para Senado y para Cámara Baja y reconfigurar el tablero político a su favor. Ya, pero entonces ahí sí entremos en el tema de la muerte cruzada, porque esta figura constitucional no existe en América Latina y quizás nuestra audiencia no está muy, digamos, empapada del tema. ¿Cómo funcionaría? Y te digo esto también bajo un presupuesto de orden más político. Al gobierno no le va bien, tiene un bloque de apenas 12 legisladores, es decir, es uno de los más pequeños en la Asamblea. Por otro lado, efectivamente, nada de lo que tiene en carpeta, que no lo presentó necesariamente en campaña, el señor Guillermo Lazo no lo puede hacer por vía de decretos y tampoco por vía de leyes. Él lo tendría que hacer por vía de esto, de la muerte cruzada, que le da un lapso para gobernar vía decretos. Expliquémonos entonces cómo se ocurriría esto. Orlando, no sé si tú me permites y apelo ahí a tu sensibilidad. Antes de pasar a la muerte cruzada, yo sí quisiera decir unos dos o tres elementos sobre esta propuesta de reducir asambleístas o de volver de la función legislativa bicameral, porque me parece que también hay que hacer pedagogía con la ciudadanía para que sepan si es que esto conviene o no, porque como te digo, sí seduce pues que le digan hay que reducir el número de legisladores y la gente dice sí, pues como estos son unos vagos, no sirven para nada, si hay que reducir el número de legisladores. Y empiezo por este tema. Reducir el número de legisladores. ¿Qué ganaríamos? ¿Qué perderíamos? En la práctica, esto no es garantía de que vamos a tener mejores asambleístas o mejores diputados, llámense como se llamen, porque el núcleo esencial, la raíz del problema, donde se origina que tengamos malos asambleístas, malos alcaldes, malos prefectos, malos presidentes de la República, no es la institución como tal, sino quien los trae al mundo político, quien los alumbra, quién es la partera de los malos representantes políticos. Perdón por la coloquialidad en el uso de los términos. Los partidos y movimientos políticos. Si es que los partidos y movimientos políticos nos ponen malas opciones en el menú electoral cuando comparecemos a las urnas, y el menú electoral es la papeleta que nos ponen a disposición, si esos partidos y movimientos nos ponen malas opciones, sin duda alguna, esas malas opciones después se traducen en malos representantes, pues, porque si no tenemos buenos cuadros, hombres y mujeres formados, capacitados, que tengan una trayectoria política adecuada en sus organizaciones y además que no tengan las capacidades técnicas o las habilidades profesionales para postular al cargo que les candidatizan sus partidos y movimientos, sin duda alguna vamos a seguir sufriendo esta tragedia de decir qué malos legisladores, qué malos alcaldes, qué malos prefectos. Entonces, la raíz del problema está en los partidos y movimientos políticos. Esto no se soluciona cambiando de nombre a la función legislativa, de asamblea nuevamente a Congreso o ahora llamándolo Senado también por una Cámara Alta. Tampoco se soluciona reduciendo el número de legisladores. ¿Por qué? Porque si tú reduces el número de parlamentarios, lo que estás haciendo es reduciendo la representación política. Provincias como Cotopaxi, donde se eligen 4 asambleístas actualmente, en el mejor de los casos elegirán 2 asambleístas. Provincias de la Amazonía, como Zamora Chinchipe, donde se eligen 2 asambleístas, solo elegirán un parlamentario. Y al reducir el número de representantes, lo que estás haciendo es limitando la participación política de distintas organizaciones y movimientos de la sociedad civil que con legítimo derecho también quieren aspirar tener un representante, hombre o mujer, en el Parlamento. Trabajadores, jóvenes, estudiantes universitarios, el movimiento feminista, grupos LGBTI que son minoritarios en nuestro país, si actualmente les cuesta tener una representación en las listas para llegar al Parlamento, ¿tú crees que reduciendo el número de asambleístas van a poder tener representaciones? Imposible. Pero además, al reducir el número de escaños, tú reduces la posibilidad de que el elector, de que el ciudadano tenga más opciones y de que se pueda sentir más representado con más actores políticos. En provincias como Tungurahua, Chimborazo, Bolívar,
reduciría flagrantemente igual el número de representantes. ¿Y en qué desembocaría adicionalmente? En que solo una élite económica pueda postular candidatos y tenga más posibilidades de ganar esa curul, porque en una campaña se necesitan recursos económicos. Ujú. ¿Y quiénes tienen recursos económicos? Si hay menos opciones electorales, aquellos grandes grupos empresariales o industriales que podrían postular a sus candidatos y si tú escoges uno o dos, eso les favorece. Y cierro con esta idea sobre este tema, que ganan mucho también se dice los asambleístas, o que hay un número excesivo a nivel de Latinoamérica. ¿Sabes el sueldo de los legisladores en Ecuador solo por encima de qué países a nivel de toda América Latina están? Solo están por encima de Bolivia y de Guatemala. En el resto de países los salarios son superiores y con esto no estoy diciendo que deben ganar más, Claro, claro, pero así es es. falso cuando te venden este discurso. Y a nivel de América del Sur, de los 10 países, Ecuador ocupa el séptimo lugar en número de asambleístas comparado con los países de América Claro, del Sur. así es. Entonces, es falso este discurso, no tiene sustento. Y ahora sí cierro. ¿Dónde está la prueba de que por tener una función legislativa bicameral vamos a ser mejores? Si en 14 de nuestras 20 constituciones ya tuvimos Senado y tuvimos Cámara Baja también, se solventaron nuestros problemas, solucionamos el problema de la desigualdad, tuvimos un país más justo socialmente, tuvimos mejores actores políticos. En 14 de 20 constituciones tuvimos bicameralidad y no se solucionaron nuestros problemas. Claro que sí, tú no lo vas a decir, por supuesto, por lo que haces y ejerces como abogado y jurista, pero yo sí lo voy a decir. Esto se llama populismo, populismo barato constitucional de aquellos que creen que cambiando las leyes cambian la realidad del todo. No es así. Cambiando el Parlamento se hacen mejores leyes. No hay prueba. Tú acabas de dar cifras que son contundentes. Hagamos la primera pausa, Mauro, y te invito Correcto. para que en el segundo bloque hablemos de la muerte cruzada, que es muy importante Perfecto. tocar, porque efectivamente los medios de comunicación no la tocan en América Latina. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y vamos a tocar un tema que es muy importante con el jurista Mauro Andino, con quien ya le habíamos advertido de la pregunta, y tiene que ver con esto de la famosa muerte cruzada, una herramienta constitucional que apunta a evitar o eliminar en la perspectiva política lo que ha pasado en el Ecuador, bajarse 3 presidentes por vía no del todo constitucional, sino que al mismo tiempo que se elimina a la Asamblea o se cierra la Asamblea, también se debe convocar a elecciones presidenciales en un plazo que ya nos explicarás. ¿Hasta dónde esta muerte cruzada le facilita ahora a Guillermo Lasso hacer lo que estamos planteando, es decir, gobernar vía decreto? Primero, Orlando, creo que es importante entender de dónde proviene esta figura de la muerte cruzada y por qué se le incorporó en la Constitución de Montecristi. La figura de la muerte cruzada básicamente es un dispositivo de corte parlamentario que fue incorporado, sí, en un sistema presidencialista como el nuestro, pero que tuvo el siguiente objetivo y dados los siguientes antecedentes históricos también. ¿El objetivo cuál era? Obligarles en la práctica a cooperar políticamente tanto la función ejecutiva con la función legislativa. ¿Por qué? Para cooperar políticamente, para que no exista obstruccionismo político, para que no exista enfrentamiento, dados, y ahí sí menciono una serie de antecedentes históricos que se habían vivido en nuestro país desde el retorno a la democracia, y claro, desde mucho antes igual, pero solo hablemos de estos 42 años desde el retorno a la democracia. Obstruccionismo político en su momento hubo en el gobierno de Roldós, existió en el gobierno también de Febres Cordero, cuando rodeó la Corte Suprema de Justicia con tanquetas, se quedó sin mayoría el doctor Borja, no tuvo mayoría Durán Ballén y Dajig, y eso le costó juicios penales a Dajig y el exilio en Costa Rica, porque para tener una mayoría utilizó fondos reservados para prácticamente moldearlos a su favor a determinados congresistas de la época. Gutiérrez quiso tener una mayoría, lo obtuvo, pero eso después le costó el puesto. Ya vimos lo de Lenín Moreno y el reparto de los hospitales, en fin, hechos hay al granel que la historia nuestra las recoge.
Entonces, esta figura básicamente a lo que apuntaba era a evitar este choque de trenes que dice la teoría política y obligarles a que cooperen entre ambas funciones del Estado. Pero eso no significa tampoco que se utilice, y ahí sí ya voy a lo procedimental, a la parte jurídica, que se utilice esta figura con el único afán de despejar el camino y de concentrar todo el poder a mi favor, pues, que es lo que algunos apelan este momento para favorecer al Ejecutivo de turno. El 148 de nuestra Constitución señala que el presidente puede disolver la Asamblea cuando a su juicio el Parlamento se haya arrogado funciones que no le competan constitucionalmente. Cuando es esta causal, ahí se requiere dictamen previo de la Corte Constitucional. Sí, si es que considera el Ejecutivo que se han arrogado funciones. Pero este artículo, el 148, también incorpora otras dos causas por las cuales se puede disolver la Asamblea. Y dice que también puede disolverse si es que el presidente considera que la Asamblea de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Y en estas causales ya no dice el 148 que se necesita dictamen previo de la Corte Constitucional. Entonces, mucho me temo que la función ejecutiva y Guillermo Lazo estén pensando en la posibilidad de disolver la Asamblea en un momento determinado, aduciendo que existe una reiterada e injustificada obstrucción al plan de desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Si se disuelve la Asamblea, ¿qué es lo que sucedería? Desde que se expide este decreto, ¿sí?, de disolución, el Consejo Nacional Electoral en un plazo máximo de 7 días tiene que convocar a elecciones generales, tanto para asamblea como para presidente de la República. Pero aquí viene una salvedad y aquí viene este resorte institucional que le refuerza al Ejecutivo. No es que se va a la casa Guillermo Lazo, él se queda gobernando hasta que se hagan las elecciones y no conforme con esto, él puede volver a candidatizarse a la presidencia de la República, lo que significa que mientras no tengamos una asamblea, porque ha sido disuelta, él puede gobernar mediante decretos legislativos o decretos ley en materia de urgencia económica. Y ahí me parece querrán implementar, y lo digo ahí sí abiertamente, porque yo no me convenzo ese relato todavía de que no van a querer implementar una agenda muy, muy, muy neoliberal. Yo creo que lo que están es esperando el momento adecuado y ahí, en ese instante, si materializan este tema, seguramente querrán, mediante decretos ley en materia económica urgente, querrán implementar todo su paquete neoliberal para implementar su modelo económico en el país hasta que se realicen las elecciones, él nuevamente pueda ser reelecto y llegue con mayor legitimidad política y reconfigure también el tablero de, el legislativo, ¿no? Sin perjuicio de que de forma paralela quieran ejecutar esa otra propuesta de la consulta popular. Claro, se nos va el tiempo y efectivamente es uno de los temas más complicados pues, como para poderlo abordar en una sola entrega. Pero para finalizar, Mauro, te pido de favor, hablemos muy concretamente hasta dónde las condiciones constitucionales le pueden garantizar a una asamblea que se quede cruzada de manos o de brazos o de piernas o de lo que sea. Es decir, hasta dónde esto es factible en términos constitucionales para una asamblea que es nueva, que tiene legisladores nuevos y que efectivamente van a querer jugársela el todo por mantenerse en el legado y en el mandato que les dio el pueblo ecuatoriano de 4 años. La Asamblea también puede activar la muerte cruzada, eso está señalado también en la Constitución, pero ahí es más complejo porque al ser un órgano colegiado se necesita de mayoría calificada y estamos hablando de 92 votos, entonces complejo si es que este escenario quisiera nacer o quisiera partir desde la legislatura. Yo creo que la Asamblea tiene que apelar a que estos filtros institucionales y que tienen que pasar por la Corte Constitucional sean respetados, sean garantizados. Creo que desde lo político la mayoría de legisladores deben tener claridad en el sentido de que estas propuestas no pueden ser sino tretas jurídicas, pero que en el fondo son tretas políticas para tratar de reconfigurar el tablero y no caer en el juego. Yo creo que la mayoría de legisladores tienen claro que no va a mejorar nada
por reducir asambleístas, por tener dos cámaras. Peor aún, nada va a mejorar por disolver la asamblea o por enviarle a la casa al propio presidente de la República. Yo creo que tienen que desarrollar una oposición democrática, lo cual no tiene que devenir tampoco en obstruccionismo político para que no se agarre de este elemento el Ejecutivo y diga, como me están obstruyendo todo, entonces yo voy a disolver la Asamblea Nacional. Creo que hay que ser muy inteligentes, no solo desde lo jurídico, sino también desde lo político, para no caer en esta tentación que lo que podría devenir es, reitero, en la activación de estos mecanismos constitucionales que no tienen un trasfondo por fortalecer la institucionalidad, sino únicamente por reconfigurar el tablero político a favor del Ejecutivo y despejar el camino y evitarse que exista una oposición democrática, que en democracia, valga la redundancia, es legítima. Si acaso que puede gobernar como le dé la gana. Si no tiene una mayoría a favor en la Asamblea, tiene que entender que debe cooperar y coordinar con esa mayoría adversa en el sentido de que hay que gobernar escuchando también esos sectores y no haciendo únicamente lo que les piden los actores que están de su lado. Claro que sí. Además, consideremos un elemento que es muy importante, Mauro, y es que el señor Guillermo Lasso en la primera vuelta no sacó ni el 20% de los votos de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, si nos vamos por la misma lógica que ellos han planteado, el 80% no estaría de acuerdo con su gestión, a pesar de las encuestas de ahora. Pero bueno, es un tema bastante polémico, interesante, y te agradezco por la explicación también de orden pedagógico, Mauro. Muy amable. No, muchas gracias a ti, Orlando, y siempre a las órdenes. Un abrazo enorme. Gracias, Mauro. Importante lo que acaba de mencionar. Además, con su capacidad y su explicación, evidentemente nos pone en otra dimensión sobre un tema que parecería jugarse en el plano de lo banal, de lo que hay que decirlo con nombre y apellido. Ese populismo de derecha que cuando se les menciona a los de la derecha, efectivamente no les gusta, porque creen ellos que populismo es sinónimo de izquierda, y no es así. Ese populismo pernicioso de la derecha no solamente que no ayuda, sino que destroza instituciones, y con eso evidentemente ellos saben cuál es el camino que optan para cosechar de cualquier manera. Nos despedimos. Evidentemente es un tema largo de explicar, lo seguiremos abundando y abonando con el análisis de otros expertos en el tema. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.